Hay una idea que el mundo moderno ama porque le permite dormir sin ningún examen. La clásica frase de yo no hice nada. La Torá, en cambio, introduce una idea más peligrosa y más verdadera al mismo tiempo. Nos dice que hay pecados que no se cometen solo con nuestras manos, sino con el clima que generan los seres humanos. Cuestiones que no se perpetran solo con actos, sino con los silencios. No se sostienen solo por criminales, sino también por las sociedades que toleran a estos criminales con total impunidad. A eso lo llamamos responsabilidad colectiva. Y en el marco noajida, donde estamos escudriñando lo que es dinim, la primera mitzvah, que es establecer justicia y tribunales, este tema no es accesorio. Es el nervio que conecta justicia con supervivencia civilizatoria. Porque el Mabul, el diluvio, tal como lo aprendimos en el Sefer Bereshit, no fue el castigo de un solo individuo, fue el juicio de un mundo completo. La Torá nos está diciendo sin ninguna anestesia: cuando una sociedad se llena de Hamás, de violencia, de rapiña, de corrupción, de impunidad, la responsabilidad ya no es solo del ladrón o del asesino, sino también es de la ciudad que no lo juzga, del clan o la familia que protege al culpable, del líder que negocia con la injusticia o se deja sobornar, del grupo que normaliza el abuso, el asesinato, del público en general que se entretiene con el escándalo pero no exige verdad. La culpa social existe porque el orden social es real, y el orden social para nuestra bendita Torá no es un accidente, es un pacto. El Tanaj nos enseña que la sociedad no es una suma de individuos nada más, sino una entidad moral. Por eso habla de Ha'ir, que significa la ciudad, o Ha'am, el pueblo, Shevet, la tribu, Mishpachá, el clan o la familia extensa, como sujetos capaces de rectitud o de perversión también. ¿Qué significa eso en términos jurídicos y éticos? Lo que significa es que existen responsabilidades que no se agotan en la simple intención individual. Hay deberes de estructura, y el primer deber de estructura es que la violencia no sea rentable. Cuando una ciudad no establece justicia, lo que hace es que está violando dinim, esta primera mitzvah que estamos analizando, no solo por omisión, sino que está violando el pacto porque permite que el crimen se vuelva cultural. La Gemara en el Masejet Sanedrín y el Rambam Maimónides en Ilhot Melahim anclan dinim como obligación universal y nos dicen que no basta con que tú como individuo personal, individual, no mates, no robes, no hagas injusticias. No basta con eso. La sociedad en general debe construir tribunales para que el asesino, el injusto, la persona mala, el criminal, no quede impune nunca. Esto convierte a la comunidad humana en corresponsable si no hay justicia. ¿Por qué? Porque el derramamiento de sangre se multiplica, y la multiplicación del derramamiento de sangre ya no puede atribuirse solamente al criminal, sino también a la estructura humana que lo alimentó de forma indirecta al no castigarlo y no frenar dichos actos. Nuestra bendita Torá además nos revela un principio espiritual que es también sociológico. Nos dice: Koil Israel arebim ze va ze. Todo Israel
son garantes unos de otros entre sí. Una frase rabínica clásica sobre la responsabilidad mutua dentro del pueblo de Israel, pero cuyo espíritu universal es clarísimo. Cuando hay pacto, hay garantía. Los seres humanos también tienen un pacto, el pacto noahida. Si el pacto noahida es universal, su lógica también lo es. Por lo tanto, las sociedades humanas son garantes de su propio orden social. ¿Cómo se expresa eso en el Tanaj de manera dramática? Bien, en episodios donde la culpa colectiva se revela por consecuencias colectivas, cuando el liderazgo falla, cuando la justicia se tuerce, cuando el pueblo o las naciones sufren, no porque Hashem disfrute el castigo grupal, déjenme decirles, sino porque la realidad social funciona así. El tribunal corrupto no mata a uno, mata la confianza de todos, de toda esa sociedad gobernada por ese tribunal corrupto. El líder inmoral no daña solo su alma, daña el clima entero. El clan que encubre a un agresor no está protegiendo a un hijo. Lo que está protegiendo es una infección que tarde o temprano pudrirá a la sociedad. La Torá convierte esa ley social en ley moral, porque lo que es real debe ser asumido. Ahora, quiero que miren cómo la Torá nos enseña la responsabilidad colectiva incluso en detalles que parecen extraños para los lectores superficiales. La perashá de Egla Arufá, de la novilla decapitada, en el Sefer Devarim, capítulo 21, nos describe un caso donde aparece un muerto en campo abierto y no se sabe quién lo asesinó. ¿Y qué hace la Torá? Yo me pregunto. ¿Qué hace? ¿Qué dice nuestra bendita Torá? No dice, pues nadie sabe, entonces olvídenlo, no pasa nada. No, exige que los líderes, en este caso los ancianos, que eran los líderes de la ciudad más cercana, midan, actúen y entonces declaren. Yadeinu lo shafhu et hadam hazeh, que significa nuestras manos no derramaron esa sangre. Y entonces nuestros jajamim, nuestros sabios, nuestros rabinos, nos han explicado a lo largo del tiempo que no significa que no fuimos nosotros físicamente y entonces nos lavamos las manos de ese acto. No, lo que significa es que el líder, los encargados de impartir justicia, deben saberse que no fueron negligentes. No lo despedimos sin alimento, sin escolta, sin protección. No caímos en la negligencia en aplicar justicia. Por lo tanto, la Torá lo que nos está enseñando es una idea escalofriante. El liderazgo puede ser responsable de la sangre, incluso cuando nunca apuñaló a nadie. Si su negligencia creó condiciones para que la violencia ocurriera. Esto es responsabilidad colectiva en su forma más madura. Culpa por omisión estructural. Y aunque este pasaje sea una mitzvah específica de Israel, el principio que revela que las ciudades y líderes son responsables de la seguridad moral encaja perfectamente con lo que estamos aprendiendo al estudiar Dinim como obligación universal del pacto noahida. Porque un mundo noahida sin justicia funcional es en esencia un mundo donde los ancianos de la ciudad, es decir, los líderes, los presidentes, los ministros, etcétera, etcétera, deberían aplicar justicia, pero lo que hacen es quedarse cortos, es quedarse solamente en el deberían sentir que sus manos están limpias, pero muchos no lo están, porque son negligentes al aplicar la justicia, permiten la impunidad
y muchos de ellos también viven en un ecosistema, en un clima de corrupción. La corrupción judicial, que ya describimos en temas pasados, se vuelve entonces un pecado de toda la comunidad. Y muchos se preguntarán ¿por qué? Les voy a decir por qué. El soborno no prospera si la cultura general lo desprecia. El soborno no estaría presente si los ciudadanos no lo practicaran para salir de forma rápida de sus problemas. El soborno prospera cuando la cultura general ya lo ha normalizado. El favoritismo no se instala si la gente lo denuncia. Se instala cuando la gente lo celebra como fui astuto y gané el favoritismo del juez, mediante un paguito. El miedo no domina a los jueces si la comunidad protege a sus jueces. Domina cuando el poder puede amenazar sin costo. La manipulación social no funciona si la sociedad honra las evidencias. La manipulación social funciona cuando la sociedad ama el escándalo, y esto lo vemos en los periódicos, en los telediarios. La Torá nos está diciendo, cada ciudadano en lo individual debe participar en el ecosistema moral. Y aquí se nos revela una psicología colectiva profunda. El mal es muy contagioso cuando la vergüenza cambia de lugar. En una sociedad sana, la vergüenza cae sobre el criminal. En una sociedad que está enferma, que está podrida, la vergüenza cae siempre sobre el denunciante. Esa inversión es el síntoma más claro de que existe el jamás ya en la cultura, instalado en la sociedad, y se han normalizado muchas acciones completamente nefastas. Y cuando esto ocurre, la culpa ya no es solo individual, sino se convierte en el clima entero de esa sociedad. Ahora bien, ¿cómo define nuestra bendita Torá la responsabilidad de los líderes, de los presidentes, los tribunales, los jueces, etcétera, etcétera? Esto no es un privilegio. La Torá no lo instala como un privilegio. De hecho, es una carga. Los profetas hablan con una severidad casi insoportable contra los jueces y los príncipes que Ohevei Shohat, que aman el soborno, que Rodfei Shalmonim, que persiguen recompensa siempre. El profeta Yeshayahu describe a líderes que no juzgan al huérfano, y la causa de la viuda no llega a ellos. Esa es culpa social encarnada en el liderazgo. Y yo me pregunto, ¿por qué los profetas son tan duros? Y la respuesta es clara, queridos alumnos, porque el líder, al fallar, no falla solo, está autorizando el fallo de cientos, el fallo de miles, y en nuestras sociedades actuales, el fallo de millones de personas alrededor del mundo. El líder no es solo un individuo con poder, es un molde. Cuando un molde se tuerce, todo lo que se vierte en él sale torcido. Por eso, en términos toráticos, el liderazgo es Shlihut. Y Shlihut hay que entenderlo como misión y representación, ya que representa, de hecho, un ideal. El ideal de tener justicia, de tener sanidad en los tribunales, es decir, que no haya corrupción. Cuando esto se corrompe, no es un error personal del juez o del líder, es una traición de la misión que le fue encomendada. La Gemara nos enseña principios de Tojajá, que significa reprensión constructiva y responsabilidad de protestar ante el mal cuando se puede influir. Aunque los detalles halágicos de esa obligación varían según diferentes contextos, el principio universal es claro, es obvio. Si puedes impedir el daño,
y no lo haces, lo que estás haciendo es participar de su peso. Y aquí conviene ser brutalmente claros porque el tema lo exige así, queridos alumnos. La indiferencia es una forma de complicidad. ¿Cuántos presidentes, hombres y mujeres? ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántos presidentes municipales? ¿Cuántos líderes de sus comunidades humanas son cómplices de los delitos que la delincuencia está empeñada en ejercer sobre sus pueblos, sobre sus ciudades, sobre sus países? Y esto lo digo no porque el líder o el presidente sea indiferente y al ser indiferente disfrute el mal, sino porque simplemente está mal que lo deje pasar. La Torá no evalúa solo la intención, lo que evalúa es la consecuencia o las consecuencias que esto acarrea. Y las consecuencias del yo no hice nada, es la gente la que está cometiendo estas cosas, yo no puedo hacer nada, yo simplemente soy el líder, pero no hago nada tampoco por corregir, por hacer que ya no sucedan, por que la sociedad no se destruya. Por eso, dentro de Dinim, la comunidad también tiene la obligación de construir canales para denunciar, proteger víctimas y sancionar a los culpables, precisamente para que el ciudadano común no sea empujado al dilema imposible de enfrentar al criminal solo. La justicia institucional es también una protección para el individuo moral. Le da un camino para actuar sin suicidarse socialmente. La Kabbalah ilumina la responsabilidad colectiva con una metáfora ontológica y nos dice que el mundo es un solo cuerpo. El Zohar habla de la unidad orgánica de Israel, pero su lógica también puede extenderse al orden de la creación. Lo que ocurre en una parte resuena en otra. El Arizal describe esto como las acciones humanas que tienen impacto en niveles de la realidad. En ese lenguaje, una comunidad es un kelí, un recipiente colectivo. Si el recipiente se llena de corrupción, entonces se opaca la luz. Pero si se llena de justicia, se vuelve completamente transparente. La responsabilidad colectiva entonces no es una idea moralista, es una descripción de interdependencia, porque compartimos el aire social, compartimos la confianza, compartimos las instituciones y compartimos un destino en común. Por eso, cuando una ciudad encubre el daño, este daño no se queda en la esquina del crimen, se difunde como oscuridad. En términos del Ramak, imitar a Hashem lo que implica es sostener Rahamim, misericordia, y Din, juicio, completamente equilibrados. Una sociedad que solo castiga sin compasión se vuelve una sociedad cruel. Pero una sociedad que solo compadece sin juzgar se vuelve cómplice de los delitos. La responsabilidad colectiva es mantener el equilibrio y no caer en ningún extremo. Por su parte, la Hasidut, como siempre, lleva esto a una profundidad muy interior y nos dice que la sociedad es un espejo del alma. La culpa social aparece cuando el yo colectivo se infla y pierde la sensibilidad. Eso se llama yeshut, egoidad a escala comunitaria. La ciudad se cree invulnerable, la institución se cree intocable, como muchos líderes de diferentes países, gobernantes de diferentes estados. El clan se cree por encima de la ley y entonces la justicia se vuelve flexible para los nuestros y rígida para los otros. Ese es el núcleo espiritual de la corrupción. El remedio jasídico es el bitul, la anulación del ego ante la verdad. Debe volverse cultura este remedio.
Porque un pueblo que sabe decir nos equivocamos, un liderazgo que sabe pedir perdón y corregirse, una comunidad que sabe romper lealtades enfermizas cuando chocan con el pacto, es verdad. Es alinearse con la Torá, alinearse con la paz, con la armonía y la justicia. Y esto se los digo porque hay lealtades que son santidad, lealtad a la verdad, y hay lealtades que son idolatría porque demuestran lealtad a una tribu, a una persona, a quien da más dinero, a quien apoya más, a quien le tienen miedo por encima de la justicia. La Torá exige la primera y destruye la segunda. Y aquí llega la parte más práctica y más punzante de este punto. ¿Cómo se manifiesta la responsabilidad colectiva en las ciudades, en los clanes, en las familias y en los líderes dentro del marco noahida? Esta se manifiesta en 3 mandatos operativos. Primero, establecer tribunales reales, no decorativos, que sean inquebrantables y sobre todo incorruptibles. Segundo, sostener una cultura de evidencia, no de rumores, chisme, mentiras y manipulación. Tercero, proteger a quienes buscan justicia, no a quienes la destruyen. Una ciudad que no invierte en justicia está invirtiendo en violencia, aunque no lo admita. Un clan que encubre un agresor está educando a sus jóvenes a despreciar el pacto. Un líder que negocia con la corrupción está firmando la sentencia moral de su pueblo. Y sí, esto suena duro, pero déjenme decirles algo. Lo es bastante duro, esta es la realidad. La Torá prefiere la dureza que salva vidas a la suavidad que mata. Y ahora, en este punto, quiero despertarlos con una imagen que quede guardada en sus corazones y en sus mentes. Imaginen una ciudad como un barco. El criminal es un agujero en el casco de ese barco. El juez corrupto es quien vende los remaches. El líder cobarde es quien dice: no alarmen, no digan, no hagan nada. El clan encubridor es quien tapa el agujero con simple pintura. El ciudadano indiferente es quien sigue bailando con la música del vaivén. Al principio, nada parece grave, porque el agua entra despacio, entra poco a poco. Pero el agua no negocia con las narrativas. Cuando el barco se hunda, no se hundirá solo el culpable. Se van a hundir todos los que estén en ese barco. La Torá, con el mandato de Dinim para los noahidas, lo que les está entregando es una herramienta para no morir ahogados por omisión. Nos está enseñando que la justicia no es un asunto privado, es el casco de la convivencia. Y cuando una comunidad decide cargar con responsabilidad, no como culpa neurótica, sino como madurez, ocurre un milagro silencioso. El miedo deja de ser el rey. La verdad va a recuperar su voz y el pacto universal va a dejar de ser solo un ideal abstracto para volverse una realidad respirable, como si el mundo por fin recordara que nació para ser habitable.